Ingrid Alarcón, que es consejera en salud ayurveda. Y ella esta tarde nos va a hablar acerca de lo que es ayurveda, la medicina ayurveda. Se trata de todo esto. Buenas tardes, Ingrid. Gracias, Dora. Si quieres, puedes poner en mute el Zoom para que se escuche mejor mientras logras reparar tu sonido. Dale, quitar el sonido en Zoom, el audio, y yo ya puedo hablar. Ahí está. Pues así no la oigo. Hola a todos, mi nombre es Ingrid Alarcón, también Ingrid Aldíaz. Aldíaz es porque es mi papá y mi mamá, entonces traté de combinarlos. Un gusto, Dora, gracias por esta invitación para conversar de Ayurveda, para contarles un poco desde mi experiencia, cómo comprendo el tema del alimento, la importancia de la desintoxicación y cómo es importante nutrir nuestro cuerpo. Así que súper conectada contigo porque sé que haces baños de sonido, trabajas un tema muy holístico, muy bonito, que se hace un link perfecto con Ayurveda. Entonces, déjenme presentarme además. Mi nombre pues es Ingrid, soy consejera en salud Ayurveda de la College Ayurveda de California. También trabajo en nutrición con la Universidad de California enseñando nutrición y estilo de vida para las comunidades. Pero ¿qué es Ayurveda? Es a veces la palabra que siempre tengo que empezar a resumir porque es algo que pareciera nuevo, pero no tiene nada de nuevo. Nuevo para nosotros que hemos estado un poco como escondidos desde esta sabiduría, pero Ayurveda es un conocimiento milenario que tiene más o menos 5.000 años de antigüedad. Es lo que llamamos, está ubicada en lo que se llama la India ahora, pero pues obviamente antes de que fuera nombrada la India. Y es una ciencia médica, digamos, lo llamamos la ciencia médica hindú, pero es una ciencia médica holística que trabaja desde el cuerpo, que trabaja desde la mente y también de la conexión espiritual. Por eso tiene un componente bien bonito para entender que somos parte del universo, que somos parte, que somos el microcosmos de ese macrocosmos. Y cuando entendemos esa conexión, pues entendemos también cómo sanarnos, empezamos a tener la habilidad de ponernos en balance como las plantas, la habilidad de cuidarnos a nosotros mismos sin depender del otro. Entonces, algo que tiene interesante Ayurveda es cómo pones la salud, cómo pones el cuidado de tu cuerpo, de tu mente en ti, ¿sí? En tus acciones diarias, en tu estilo de vida, en tus decisiones. Entonces, es bien bonito verlo por ese lado. Algo que me gusta arrancar es, hay unos principios básicos de Ayurveda que son bastante a veces más complejos de explicarlos que en un vivo, pero tiene que ver con los 5 elementos. Y aquí es algo que es importante tener presente. Cuando uno se conecta con Ayurveda, empieza a decir, no solo somos ese cuerpo, sino somos una conexión con los elementos y todo lo que está, todo lo que existe en el universo tiene los 5 elementos. El elemento agua, el elemento tierra, el elemento fuego, ¿sí? El elemento aire, el elemento étero, espacio, todos los seres del planeta, las plantas, las rocas, los humanos, los animales, absolutamente todas las estrellas, todo tiene esa combinación. Y Ayurveda nos dice, mira, los humanos también tenemos esa combinación en diferentes proporciones y vibramos con esas mismas energías, con las energías de esos 5 elementos. Hace una correlación con algo que van a escuchar después, hoy no lo voy a abordar mucho, que se llama dosha. Si alguno ha estado conectado con Ayurveda, sabe el concepto de dosha y es algo así como una fuerza que combina esos 5 elementos y nos hace únicos desde nuestra constitución, es como nuestro ADN, nuestro sello. Y eso es lo que nos hace únicos e individuales y por eso no, Ayurveda no es una dieta de moda, no es algo que si todos lo hacemos igual, a todos nos funciona igual, no. A cada uno de nosotros nos corresponde una diferente parte, una diferente actividad y una diferente tarea a la hora de cuidarnos, ¿sí? Entonces, cuando cada persona empieza a entender cuál es su constitución,
Es decir, también cuáles son los elementos más predominantes en mi cuerpo y en mi mente. Es decir, si tengo más fuego, si tengo más aire, si tengo más agua, ¿sí? ¿Cómo estoy yo constituida? Cuando yo entiendo mi constitución única, ahí sé cómo empezar a cuidar de mí, cómo ponerme en balance. Cuando sé que tengo, por ejemplo, mucho fuego en mi cuerpo, mucho fuego en mi mente, tengo que traer lo opuesto. Entonces, Ayurveda tiene dos conceptos que me gusta decir siempre. Ayurveda es como el manual del usuario, y en eso somos expertos, nadie lo lee, pero este es el manual del usuario que nos dieron hace 5.000 años y no, todavía no lo leemos, y nos da la tarea de cómo cuidarnos desde esa individualidad que somos. Pero también es una ciencia del sentido común, ¿sí? Entonces es súper bonito porque te vuelves, cuando aprendes de Ayurveda y lo implementas en tu vida, te vuelves auto sanador, te vuelves tú mismo sanador porque entiendes el sentido común de si tengo mucho fuego en mi cuerpo, pues voy a traer lo opuesto, voy a traer lo refrescante, voy a traer lo frío. Si por el contrario tengo mucho frío, voy a traer lo calientito, lo más agradable, lo que me haga sentir un poco, que suba mi temperatura, ¿sí? En el ejemplo básico también, si tengo algo seco, ¿sí? Si mi piel es seca, pues por ende, todos lo sabemos, el sentido como nos dice, oye, ponte algo que te humecte, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos, pero también es que nos humecte adentro, entonces mi alimento tendría que tener eso. Entonces, ahí hay varios conceptos de los 5 elementos, de los doshas y cómo nos hacemos responsables y cuidadores de nuestra salud. No sé si tengas ahí hasta ahí una pregunta, Dora, o si tenemos preguntas. Pues mira, a mí se me hace bien bonito, bien interesante, bien, aparte muy amplio todos estos conceptos, porque tienes razón. Nosotros tenemos diferentes constituciones. Unos somos de un temperamento más elevado, de un temperamento menos elevado. Exactamente, Dora. Cuando uno entiende eso, entonces ahí es donde dice, ah, pero porque mi esposo es de cierta temperamento, le gusta ciertos alimentos y a mí me gustan los opuestos. Y aquí empieza uno a entender hasta cómo las energías y estos 5 elementos hacen relación directa en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones, ¿sí? En cómo me relaciono con mis hijos, en cómo me relaciono con mi esposo, cómo me relaciono con mi familia, cómo me relaciono con mi vecino. Porque si yo entiendo que tengo, por ejemplo, el ejemplo que me encanta decirles, mucho fuego y tengo un temperamento súper fuerte, porque es que cuando uno tiene mucho fuego, uno es iracundo, es bravo. Entonces, pero lo empiezo a entender y empiezo a ser consciente de que eso me sucede por mi constitución, empiezo a traer rutinas y estilos de vida que hagan que ese fuego se reduzca, no se apague, se reduzca, es como un incendio, ¿no? Entonces el fuego es vida, es transformación, es cambio, ¿sí? Pero tiene que estar en la proporción ideal. Cuando se apaga, no lo queremos, lo necesitamos, nos enfría. Cuando se pone muy fuerte, nos quema. Por eso el fuego hay que cuidarlo. Y ahí voy a conectarlo el fuego nuevamente cuando hablemos un momentico de la nutrición. Eso está como para que se vayan enamorando de Ayurveda. Hay algo que también es importante para nosotros, son nuestros sentidos. Nuestros sentidos son nuestros canales. Para Ayurveda es como nuestro primer contacto de nuestro interior hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro. Y son canales, ¿sí? Y cuando tenemos claro que son canales, por ende, los canales tienen que estar en armonía y limpios para que lo que entre a mí esté vibrando en armonía, pero también lo que yo proyecte a otros también vibre en armonía. Entonces, ¿cuáles son mis 5 sentidos? Vamos a empezar, yo que uso gafas aquí, las dos usamos gafas, nuestros ojos, ¿sí? ¿Qué estamos observando? ¿Qué imágenes? Imágenes de dolor, noticias de pronto violentas, películas violentas. Estoy trayendo todo el tiempo imágenes demasiado con mucho color, con mucho movimiento. Ese
ese acelere de allá afuera lo estoy trayendo acá cuando observo ese tipo de cosas. Esa tristeza que está afuera la estoy trayendo aquí. Ese dolor lo estoy trayendo aquí. Entonces nos volvemos más conscientes de que permitimos que entre por nuestros ojos y hacemos terapias para el cuidado de nuestros ojos, obviamente de nuestra salud física, también de nuestros ojos, pero también para limpiar ese canal. Y tú que trabajas el tema del sonido, el trabajo del tema eh, de la terapia de sonido, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos de los otros? Palabras en armonía, palabras amorosas o palabras de dolor, de venganza. ¿Qué tipo de que estoy escuchando? A veces la música nos trae un montón de mensajes que a veces repetimos sin pensarlo y eso estamos en esa energía, estamos vibrando. Somos seres de energía, somos seres súper conectados con el universo y cada cosa que pasa afuera se conecta con nosotros. Por eso hay que tener un filtro de cómo nos conectamos con ese universo. Entonces, eh, el sonido se vuelve importante cuando lo filtro en qué música escucho, los baños de sonido que hace Dora, que ojalá que nos cuente un poquito más, que me encantan. Estuve la oportunidad de participar con Dora en una de sus terapias y eso nos pone en otra vibración. Cuando uno trabaja en Ayurveda también entiende que los sonidos no son iguales para todo el mundo. Volvemos al tema de los elementos. Alguien que tiene mucha tierra, por ejemplo, necesita tal vez un movimiento que tenga, un sonido que tenga mucho movimiento, que se mueva rápido, porque la tierra es estable, es quieta, ¿sí? Pero alguien que tenga mucho aire, mucho éter, que está todo el tiempo allá moviéndose, más bien necesita algo que lo calme, que lo ponga. Se dejó de escuchar. Necesito qué tipo de terapia, ¿sí? Sí. De igual manera, ¿qué ponemos en nuestra piel, no? Entonces, algo que tenemos en Ayurveda bien interesante es no ponernos nada que no nos podamos comer. Es a veces drástico, a veces complejo, sobre todo cuando encontramos un sinnúmero de productos cosméticos. Y para nosotros las mujeres que nos gusta, digamos, como estar cuidándonos, tener la certeza de, oye, ¿qué estoy poniendo? ¿Sí? ¿Qué estoy poniendo en mis ojos con una pestañina? ¿Qué estoy poniendo en mi piel? ¿Qué estoy poniendo en mi cuerpo? ¿Sí? Nuestra piel son 20.000 poros, es decir, 20.000 bocas. Esta es una, pero estas son 20.000, muchos más. Y cada cosa que yo pongo que tenga químicos, que tenga disruptores endocrinos, que tenga una cantidad de cosas que a veces ya ni siquiera sabemos nombrar, está afectando directamente nuestra salud porque pasa de nuestra piel a nuestro torrente sanguíneo y por ende a nuestros órganos, ¿sí? Por eso es tan importante empezar a hacer conciencia de qué tenemos allí en nuestro baño y que usamos diariamente. ¿Listo? Um, y obviamente la terapia del gusto, que sería el otro sentido que tenemos, es la nutrición. ¿Qué ponemos en nuestra boca? ¿Sí? Y es un poco lo que nos vamos a referir hoy. Este era como un preámbulo, pero si quieres, antes de moverme, yo no sé si quieras comentar algo, Dora. Lo que se me ocurre que de todo lo que estás hablando es todo lo que ingerimos, ¿verdad? E ingerir no solamente es por la boca, es por los ojos, por los oídos, por lo que olemos, lo que tocamos. O sea, es un conjunto de situaciones que nosotros vivimos en las cuales tenemos que tener cuidado. Todo lo que absorbemos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros sentidos, que son el oído, la vista, todos los sentidos que mencionaste, el gusto, el tacto, y el cuidado de ver qué es lo que realmente estamos absorbiendo, ¿verdad? Entonces, pues a mí se me hace bien interesante lo que estás diciendo de acuerdo a, a este sistema de ayurveda, no sé cómo llamarlo, como tú dices, no es una dieta, yo diría un sistema, ¿verdad? Porque no es
algo que se inventó ayer o hace unos cuantos años. Esto es un sistema milenario. Exactamente, siempre me gusta arrancar es esto. Esto no, Ayurveda no es una dieta de moda. Ayurveda, si te das cuenta, es una parte de todo. Son 5 sentidos y muchas más otras cosas, pero la terapia del gusto es solo una que es nuestra nutrición. Y es un conocimiento que se ha validado de hace 5.000 años, pero que sigue pasando de generación en generación, que estuvo, digamos, para ponerlo un poco en historia, de que la gente dice, pero ¿por qué no llegó antes? Ah, es que hubo una colonia británica en la India que prohibió por muchos años la práctica de Ayurveda, hasta que hay otra vez este proceso de independencia y sale y surge Ayurveda y literalmente se distribuye por todo el mundo, ¿sí? Y muchas personas están haciendo prácticas, muchas personas están haciendo charlas como las que nosotros hacemos, porque más que cualquier otra cosa es que necesitamos que ese manual de usuario, como dije, ese manual, esa manera de vivir en balance, la aprendamos, porque es un sistema que tiene un claro componente de cuidado de la enfermedad para sanar, pero su enfoque principal y donde uno debería estar allí es en la prevención, en entender que no, en saber cuándo se presentan solo un síntoma y cómo un síntoma se puede volver enfermedad. Pero si yo voy a la causa, y es lo que hace Ayurveda, vamos a la causa, vamos a lo que empezó el primer síntoma y al final voy a dejar que no suceda la enfermedad. Obviamente, si ya lo descubrí tarde y llegué a la enfermedad, claro, hay terapias herbales, hay panchakarma, hay las limpiezas que vamos a hablar en un momentito al final, que nos ayudan a sanarnos muchas enfermedades. Estoy hablando de diabetes, estoy hablando de cáncer, estoy hablando de muchas enfermedades que parecen muy complejas, pero que solo con limpiezas, estilo de vida y obviamente apoyo herbal y obviamente la conexión también con el universo, hay una gran posibilidad de sanación. Pero a mí me gusta enfocarlo siempre de la prevención. Yo no quiero que llegue la enfermedad, ¿sí? Y yo quiero ir a la causa de la enfermedad. Cuando vamos al médico nos dan una cápsula para quitar el síntoma, no para quitar la causa que generó la enfermedad. Nos quitan el dolor, no nos quitan la enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es como empezamos a trabajar desde Ayurveda, desde el cuidado de la salud. Quiero ir un poquito al tema de la nutrición, del alimento, porque es algo que nos toca todos los días y es una decisión qué comer y qué no comer, qué Claro. poner en mi boca y a qué hora poner eso en mi boca. Y también cuándo es un tiempo importante de parar o por lo menos de limpiar, de sanar mi digestión, ¿no? Y empezar también a nutrir. Entonces, Antes de eso, ¿nos podías decir que en qué consiste entonces todo eso que tú dices, esto sería parte del proceso? te perdí un momentito la pregunta, Dora, discúlpame. Sí, o sea, ¿en qué consiste en sí el proceso? ¿Y Ayurveda en general, antes de la nutrición? Sí, Digamos, lo que hace una persona que jamás ha estado conectada con Ayurveda y es mi invitación a que se conecte con un profesional de Ayurveda, un consejero en salud Ayurveda, digamos como lo que soy yo. Y lo que hace en primer momento esa persona es hacer un diagnóstico. Lo que hacemos nosotros es hacer una entrevista de casi 2 horas con una persona, porque para Ayurveda ese diagnóstico no es, por ejemplo, llega alguien y me dice, me duele mucho el estómago. Y le digo, bien, ok, pero mis 2 horas de preguntas van a estar enfocadas, ok, le voy a preguntar cosas de su estómago, de su digestión, pero le voy a preguntar cosas hasta de cómo están sus emociones, cómo está su pelo, si duerme, si no duerme, eh, cómo está su vida sentimental, cómo está, a qué horas come, qué come, a qué horas come, ¿sí? Y a veces les digo a mis pacientes, lo siento, yo soy aquí la preguntona, pero aquí es donde donde entendemos que somos un ser complejo, completo. No somos, cuando vas al médico, el cardiólogo te revisa el corazón, pero se le olvida que todo es un sistema.
¿sí? O vas al psicólogo o al psiquiatra porque tienes una depresión, pero es que la depresión también pudo empezar antes, ¿sí? O vas al gastroenterólogo porque tienes una gastritis, pero es que no vieron mis emociones y no vieron cómo estoy funcionando cada día o mi rutina diaria, ¿sí? Entonces somos un sistema complejo y completo. Entonces, cuando hacemos un tratamiento, lo que hacemos es después de esas 2 horas hacer un tratamiento personalizado, es decir, cuál es tu constitución, y ahí es donde yo acompaño a las personas a que identifiquen cuáles son los elementos más predominantes en su constitución, cuáles son los elementos que están en desbalance, porque eso somos, por ejemplo, tenemos una constitución pita vata, pero de pronto en un tiempo de estrés, el pita es el que está más en desbalance y estoy expresando más síntomas o de pronto hasta enfermedades de origen pita o de origen de fuego, por ejemplo, para ponerlo más fácil. Y por ende tengo que generar un tratamiento para cuidar y poner en balance esos que estaban, yo a veces digo, esos elementos que estaban desordenados, ¿sí? Entonces, ok, esos que se estaban saliendo de balance, que me están generando enfermedad, que me están generando síntomas, son los que voy a tratar. Tratar a través de las terapias del sonido, a través de la terapia del gusto, a través de la terapia del tacto, a través de la limpieza de ojos, depende de lo que la persona necesite. Y es un proceso, pero aquí empieza con el alimento y con ciertos cambios de estilo de vida, porque sí es claro que sí tenemos que hacer ajustes a nuestro estilo de vida. No es una cápsula, y se los digo a mis pacientes, no te voy a dar medicina herbal tal vez, pero eso no es una cápsula si tú no cambias la hora que comes, a la hora que duermes, a la hora que te levantas, a la hora como te conectas con tu alimento, hasta el agradecimiento que le pones a tu alimento. Eso eso es diferente a que sigas teniendo tu teléfono aquí comiendo, no funciona, ¿sí? Porque la distracción no te conecta con tu alimento. Cuando te conectes con tu alimento vas a saber que lo que tienes en tu plato es algo que te va a sanar o que te va a enfermar. Entonces a veces comemos desconectadas. Pero bueno, ahí me fui para la otra parte. Dime, Dora. Es está perfecto eso que dices, porque es cierto, o sea, muchas veces tenemos aquí el teléfono y no nos estamos conectados con lo que estamos viendo. Yo, por ejemplo, tengo el problema de como rápido, y eso, pues, no está bien. Uno debe de tomarse su tiempo para masticar apropiadamente los alimentos, ¿verdad? Y muchos de nosotros no hacemos esas cosas. Entonces, es importante tomarse tiempo para comer, para degustarlo. Yo llegué hace ratito, por ejemplo, y comí así rápido, ¿verdad? Eso no, definitivamente siento que no está bien. Entonces, regresando al tema de lo de la nutrición, ¿qué se recomienda comer? ¿Qué, qué se debe de evitar de acuerdo a la práctica ayurveda? Ok, aquí vienen varias cosas. Nunca hay una recomendación generalizada porque te acaba de decir que cada persona tiene una constitución diferente. Y aquí es donde cuando, por ejemplo, buscamos dietas, estoy haciendo un ejemplo súper básico, pero la lechuga le cae muy bien a todos. Entonces, algo que tiene Ayurveda es decir, lo que para mí, o un alimento que para mí puede ser salud para mí, puede ser veneno para otro. Lo que es para mi salud, o algún alimento puede ser enfermedad para otro. Por eso no existe un alimento que uno pueda decir es 100% beneficioso para todas las personas. Hay alimentos que traen muchos nutrientes, pero cada constitución necesita alimentos diferentes. Entonces, lo primero que yo diría cuando uno empieza a saber de Ayurveda es hazte un test o acércate con un consejero y al menos identifica los elementos que tienes más predominantes. Cuando tú tienes eso súper claro, ahora sí ya sé qué alimentos me van mejor. Pero claro, voy a darte algunas recomendaciones de alimentos. Algo que tenemos importante, y bueno, voy a empezar hablando de la nutrición, y es que todo lo que pongas en tu boca, vuelvo lo digo, es salud, es enfermedad. Entonces, aquí uno podría empezar que lo que pongas en tu boca sean alimentos, ojalá lo más frescos y naturales posibles. Es decir, el primer principio que ahí se aplica para todos es, si pongo comida procesada,
¿sí? Ultra procesada, con una lista gigante de sustancias que son para emulsionar, que son para agregarle sabor, que son para agregarle color. No sé si han visto algo que dice sabor parecido al natural, color, ese tipo de cosas. Ahí ya estamos permitiendo que la enfermedad entre, porque son alimentos que no son alimentos ya. Nosotros en Ayurveda le llamamos los alimentos, tienen prana, tienen vida. Es como cuando tú te comes una fruta recién cosechada y sientes el jugo y sientes esa vibración. Si tú la sembraste aún más, sientes como, wow, eso es prana, eso es vida. Cuando te comes algo de una caja, de un paquete que fue empacado hace tal vez 2 años, con una cantidad de procesos y una cantidad de químicos dentro, ahí ya no hay vida. Y es lo que estás trayendo. Ya no estás trayendo prana, ya no estás trayendo vida. Estás degustando tus papilas gustativas y estás en digamos, en la parte burda de listo, ya comí, pero no te estás nutriendo. Entonces, ser súper consciente de qué es lo que estás comiendo, quién lo preparó, cómo se preparó, es una práctica importante. Si lo cocinas tú, no importa qué le pongas, te lo aseguro que va a traer toda la armonía que tú le pones. Obviamente, si estás cocinando con amor, con buena energía y no llorando, no triste, no viendo la novela terrible de drama, sino con todas las cosas hermosas que puedes poner en el alimento. Porque, vuelvo a le digo, el alimento es energía, nosotros somos energía. Si pones buena energía, pues le sumas a esta energía que tienes. Entonces, alimentos procesados, obviamente alimentos con mucho azúcar, alimentos que no tienen vida. Que si queremos traer alimentos frescos, alimentos ojalá cosechados en poco tiempo, alimentos lo menos tiempo de haber sido preparados, son alimentos que nos van a traer beneficios importantes. En Ayurveda hay cosas también, dos cosas importantes antes de irme con los alimentos. No es solo lo que comemos, sino cómo lo comemos. Entonces, yo te puedo decir, mira, Dora, cómete estas verduras con estos frijolitos mungo, que después ojalá lo conversemos, y tal vez arroz, súper bueno. Pero te lo comes en un lugar donde estás brava o enojada, tú dijiste de afán, con el teléfono rápido. Esa vida que tenía ese alimento tan maravilloso se acaba de perder. Pero si por el contrario estás en un lugar súper tranquilo, tal vez ojalá en la naturaleza, disfrutando tu alimento, respirando, aquí no importa ni siquiera lo que comes, ¿sí? Bueno, el peor de los casos, pues algo tal vez no tan saludable, pero lo hiciste con tanta armonía que ese alimento, aunque no tenga todos los nutrientes, te va a sanar. Un poco lo pongo en ese sentido. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo, digamos, la importancia de desintoxicar y nutrir. Entonces, aquí hay dos cosas importantes y es que todos los días tomamos decisiones de qué comemos, ¿no? Cualquier cosa, lo que nos gusta. Es que desayuno con café o a veces no desayuno, o estoy comiendo comidas preparadas, comidas, digamos, ultraprocesadas, comidas rápidas, y estoy comiendo a lo largo de los tiempos y lo que empieza a suceder en mi cuerpo, y no solo por el alimento, es que empiezo a retener y empiezo a tener toxinas, ¿sí? Toxinas que se empiezan a sentir en varias formas. Simples dolores de cabeza, problemas de piel, eh, cansancio, problemas digestivos. Es que no puedo eliminar, es que tengo gases, es que tengo gastritis. Empiezo a tener una cantidad de síntomas que a muchos, y aquí viene lo bonito, es que digamos que a muchos los puedo detener en el primer paso, pero muchos se volvieron enfermedad porque no los detuve. O porque muchas cosas para mí son normales. Es que tener gases es normal para mí. Es que no poder ir al baño, es normal. Nada es normal. Que tu cuerpo no pueda eliminar no es normal. Y solo a la presencia de un día que tú no puedas eliminar es un llamado a decirte estoy teniendo toxinas y estoy teniendo problemas digestivos. ¿Listo? Entonces, eh, ahí quería ponerlo en términos de cómo,
cómo conectamos lo que comemos a la hora que lo comemos, pero se me olvidó lo que les iba a decir en un momento, disculpen. Pero lo que quiero aquí decirles es, esa cantidad de toxinas que vamos acumulando, ¿sí? Parecieran como que se van sumando y se van sumando, lo que les decía, se vuelve enfermedad. Entonces también hay que hacer un alto. En Ayurveda recomendamos ojalá 2 limpiezas a lo largo del año, una ojalá en el cambio de primavera, de invierno a primavera y en el cambio de verano a otoño, porque son dos estaciones que tienen diferentes energías y diferentes movimientos y diferentes elementos también. Entonces, a veces les pregunto a las personas, dice, ¿pero qué tiene que ver la salud con las estaciones? Aquí vuelvo, somos personas, somos un microcosmos de este macrocosmos. Todo lo que pasa en el planeta, todas las estaciones nos afectan a nosotros. Entonces, en primavera, después de un invierno que empieza este florecer, eso es lo que queremos que vuelva a pasar en nosotros, ese florecer. En el invierno estuvimos tal vez encerrados, tapados, comíamos de más porque de pronto el frío nos estaba afectando, empezamos a subir de peso, hay mucho fluido, si tienes problemas de sobrepeso, casi siempre las personas que tienen sobrepeso tienen problemas pulmonares o problemas en sinusitis o problemas nasales, ¿sí? Aquí por eso las personas en esta época dicen, es que tenemos alergias, las alergias fácilmente no es el polen de allá, es tu proceso de invierno que no cuidaste, ¿sí? Entonces, por eso son tan importantes estas limpiezas estacionales que llamamos nosotros. Entonces, hacer estas limpiezas estacionales nos permiten que esas toxinas que vamos acumulando por todo lo que hacemos, por los alimentos que comemos, hasta por las cremas que nos ponemos, por la contaminación que hay afuera, nos ayude a limpiar. Entonces, estas son bien importantes y nos empiezan a literalmente a resetear. Algo que me quiero traer es que me acuerdo cuando hablamos de esta charla con Dora, decía, nadie puede, ella lo dijo así, me pareció tan bonito, lo voy a coger de ella, nadie puede poner la mesa si no ha limpiado. ¿Sí? Nadie puede volver a poner los platos, como lo dijiste, si no has limpiado la mesa, literalmente. Entonces, se acaba el invierno y las personas, ay, voy a empezar a comer saludable, pero si no hiciste el proceso de limpieza primero, todo eso bueno que tal vez estás tomando ahorita, que estás de pronto alimentándote, tal vez no lo estás aprovechando como lo podrías aprovechar si hicieras primero un ejercicio de limpieza. Y los ejercicios de limpieza son algo que tú puedes hacer desde tu casa, solo siendo consciente que puedes estar comiendo que no comer. Es como lo que quería plantearles de las limpiezas. Y obviamente las limpiezas vienen acompañadas posteriormente de los procesos de nutrición. Entonces, am, hay unas prácticas que tenemos que hacemos cuando tenemos un paciente, es que les decimos qué tipo de alimentos son los mejores. Por ejemplo, aquí para darte pistas para las personas que te acompañan en tu proceso es, si hay personas que tienen sobrepeso, por ejemplo, los alimentos que son amargos y astringentes, ¿sí? Son alimentos que pueden ser muy beneficiosos para estas personas. ¿Qué son? ¿Cuáles serían? Alimentos como las vegetales de hojas verdes, como las espinacas, el kale, eso le sirve mucho a las personas que, por ejemplo, tienen sobrepeso, porque tienen literalmente ese amargo, el diente de león, el kale, la espinaca, la selga, son alimentos que le van muy, muy bien, ¿cierto? Pero si alguien, por el contrario, tiene problemas de nutrición, está muy bajo de peso, piel seca, su pelo se está cayendo, necesita algo mucho más nutritivo, ¿sí? Entonces aquí vamos a preferir alimentos que tengan un poco más la tierra, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, esta sweet potato, las calabazas, todo ese tipo de alimentos que son muy jugosos y tienen tierra, son alimentos que son muy nutritivos para estas personas. Y era como lo que te decía, que cada persona va requiriendo alimentos diferentes, ¿sí? Y es lo que uno construye para cada persona. Es imposible hacer la lista de cuáles serían los mejores alimentos y cuáles no, pero digamos es como mis recomendaciones generales de qué alimentos sí, qué alimentos no. ¿Qué alimentos sí podría decirle que no combinamos? Por ejemplo, las frutas en Ayurveda
las mantenemos en lugares diferentes que cuando comemos nuestra comida principal. Es decir, es un alimento que comemos a media mañana o es un alimento que comemos a media tarde, pero no es un alimento que combinamos con, por ejemplo, un almuerzo con proteínas animales, porque eso hace que se genere un grave problemas digestivos en términos de gases o distensión o hinchazón, como le llaman las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las frutas que se supone que se tienen que digerir solitas, quedan ahí como quieticas, mientras, por ejemplo, la proteína se va digiriendo y la fruta queda ahí como guardadita y empieza su proceso de fermentación. Cuando empieza su proceso de fermentación, empieza literalmente a generar toxinas en nuestro cuerpo, pero dejamos de aprovechar los nutrientes. Por eso las frutas es algo que sí en Ayurveda tenemos como más presentes de no combinarlo con nuestros alimentos principales. El tema es súper amplio, así que pregúntame cosas porque si no... Yo estoy maravillada de todo lo que estás diciendo porque esto es diferente a como normalmente nosotros pues, comemos, ¿verdad? En esta área del porque inclusive en México ya se ha americanizado mucho todo esto, lo de la entonces no tenemos un balance. Aquí las comidas rápidas se han monopolizado prácticamente todo esto y la gente corre al restaurante, corre a agarrar comidas rápidas, lo cual siento que no ha sido muy sano, por eso tenemos muchos problemas de sobrepeso. Entonces, esto que estás diciendo, yo hace muchos años lo oí, de no se tenían que hacer ciertas combinaciones y se me hizo muy interesante. Cuando puedo, lo hago, ¿verdad? O cuando me acuerdo, porque a veces las circunstancias no se prestan y lo que vemos es que sí tenemos una combinación, la comida regular, diferente a la Ayurveda, unas combinaciones que realmente hacen fermentación, como tú dices, y siento que eso trae esos problemas de salud que nosotros tenemos. Todo lo que tú decías acerca de los problemas del estómago, pueden ser a causa de alimentos, aparte de todo lo que comemos eh, que no es en realidad. Entonces, a mí me gusta todo esto que estás diciendo. Pudiéramos decir que eh, es totalmente diferente a todo lo que nosotros hemos aprendido y más que nada lo que hemos ido practicando durante todo el tiempo, ¿verdad? Aquí alguien me está preguntando, yo creo que ya se hizo ya diste la respuesta. ¿Qué rutinas diarias se recomiendan en la Ayurveda para mantener el equilibrio? Entonces, para No, no veo la pregunta, discúlpame, ¿cómo fue? ¿qué rutinas diarias se recomendarían o se recomienda la Ayurveda para mantener rutinas diarias recomienda la Ayurveda? Perfecto. Ok, aquí quiero, antes de ir a esa pregunta, quiero traer algo que es importante cuando hablamos de la nutrición y de la terapia del gusto, es que en Ayurveda le llamamos a nuestro, digamos, a una parte, la parte donde metabolizamos nuestros alimentos, le llamamos, tiene fuego, le llamamos Agni, es una palabra en sánscrito. Y el Agni, que es ese fuego, entonces siempre me gusta hacer la analogía con mis pacientes. Imagínate que en tu estómago tienes una estufita, estás cocinando ahí. Y ahí es donde, digamos, desde Occidente le llamamos bien todas estas enzimas digestivas que empiezan desde nuestra boca y van pasando y hacen todo el proceso de alimentos. Entonces, si lo ponemos en el ejemplo de la estufa, son nuestras enzimas digestivas las que están trabajando. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene un acné bajo, es decir, un fuego bajo? Es decir, yo apago la estufa y puse comida, puse a cocinar frijoles.
y apague la estufa. No pasa nada. Los frijoles van a quedar igual de duros como cuando los pusiste, porque la estufa estaba apagada. No se procesan. Y al otro extremo, si pongo el fuego al máximo, en muy corto tiempo, puede que se cocinen mis frijoles, pero si se me olvidaron, se me van a quemar. Entonces, no aproveché mis frijoles. Es un ejemplo muy coloquial, pero me gusta ponerles porque esa estufita que tienes acá, que es el acné, que es un fuego que tienes aquí en tu boca, en tu estómago, ¿sí? Tú la manejas, y es decir, tú empiezas a entender cómo está tu acné. Si tienes un acné muy bajo, hay que prender la estufita con ciertas especies. Entonces aquí viene una primera práctica que usa la Ayurveda, son los alimentos, pero los alimentos con las especies adecuadas para poder mantener ese fuego. Especies como el comino, que son fabulosos, especies como las semillas del cilantro, especies como las semillas del hinojo, como el jengibre, como la pimienta, como la cúrcuma, en proporciones que sean para tu constitución, ¿sí? Pero las especies son protagonistas en Ayurveda y se vuelven parte de tu diario vivir. O sea, cuando empiezas a conocer Ayurveda, empiezas a cocinar, todo el tiempo tienes especies. Tu casa huele a especies, pero es delicioso. Y cuando las entiendes, empiezas a decir, uy, hoy me siento muy pesada el estómago. Oh, esta es la especie que necesito. O este alimento es muy pesado, entonces necesito ponerle un poquito más de ligereza. Entonces es una sabiduría bien bonita. Pero ese acné que se vuelve tan importante, ese fuego, tiene las especies, pero se vuelve algo para cuidar y proteger. Entonces, hablando de qué rutinas son importantes. En Estados Unidos, el 90% de los restaurantes, si no podría decir que el 100%, bueno, te sientas y te van a poner un vaso de agua con hielo. ¿Dónde hay más problemas con sobrepeso en el mundo? Yo creo que en Estados Unidos. Imagínate que tienes tu estufa y la tienes en medio, perfecta para comer, y le pones agua a la estufa con hielo. ¿Qué pasó? La apagaste. Entonces te comiste un filete o la comida que te gustó, pero te tomaste un agua con hielo, ya. Ese alimento se va a quedar ahí hasta que tu cuerpo vuelva a hacer el trabajo otra vez para poder digerir eso, que puede tardar más de 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Mientras tanto, ese alimento se empieza a descomponer dentro de ti, generándote un montón de síntomas y obviamente enfermándote y no aprovechando nada. Entonces, el agua con hielo es algo que este sí es para todas las personas. No lo tomamos, ¿sí? ¿Qué podemos tomar? Un agua al clima, ojalá en una pequeña proporción, muy poquita, si lo necesitas, si tomas una sopa, pues obviamente no necesitas más líquido, si es muy seco, pues tal vez, pero algo que sea en moderación, siempre pensando que tienes una estufa, me encanta decirle a mis pacientes, acuérdate que tienes tu estufita, ¿sí? Esa es. Un truco para entender la estufita también es, si me comí el chile habanero, yo no sé de picantes, pero de muy picante, muy, muy picante, pues estoy prendiendo la estufa. Puede que dijera mis alimentos, pero él también va a afectar, por ejemplo, mis membranas mucosas y de ahí surgen úlceras, reflujos o en el peor de los casos, gastritis, cosas mucho más graves, ¿sí? Ese es como clave que lo tengamos en cuenta, el tema del agua. El tema tú lo dijiste muy claro, el tema de la masticación es fundamental. El agradecer el alimento es sentarte, por lo menos si no tienes ninguna tradición o creencia, dar 3 respiraciones y por lo menos ver tus alimentos y conectarte con el color, con lo que tienes ahí, y ser consciente de lo que estás masticando. Es algo que hacemos todo el tiempo. Hay una práctica interesante cuando hacemos la terapia del gusto y es la limpieza de la lengua. Nuestras papilas gustativas literalmente están taponadas de tantas toxinas y tantos alimentos que lo que hacen es literalmente casi disfrazar los sabores, ¿sí? Muchas sustancias que lo hacen. Entonces, no sé si conoces los limpiadores de lengua, ya son muy famosos ahora, tú los puedes conseguir en Amazon.
Levantarse en la mañana y limpiarse la lengua es una práctica súper positiva en términos de lo que vas a encontrar allí es de empezar a limpiar las toxinas que tu cuerpo ayuda a eliminar durante la noche, mejorar obviamente tu higiene vocal, pero también empezar a armonizar tus papilas gustativas para que cuando el alimento llegue a un lugar, otra vez limpiando el canal, en lugares armoniosos. Nuestra lengua es la fotografía de nosotros mismos, entonces uno puede saber dónde está. Entonces, tengo pacientes que me dicen, no puedo creer la capa blanca espesa que encontré en mi lengua por la mañana. Y yo, ok, esas son tus toxinas que gracias a tu cuerpo las estás sacando, pero tienes que sacarlas. Hay capas muy Sí. claritas, hay más amarillentas. A veces suena como no agradable hablar de estos temas, pero eso somos humanos. Y si lo entendemos, empezamos a hacer ese proceso juicioso de limpiarnos cada mañana, van a ver cómo empieza a cambiar parte de cómo se conectan con sus rutinas diarias. Entonces, limpiarse la lengua fundamental. Después de eso, tomar un vaso de agua tibia en la mañana ayuda un montón a que puedas también ir a eliminar, a que hagas también, si has tenido un ayuno más o menos de 10 a 8 o 10 o 12 horas, va a ser muy beneficioso porque literalmente es casi como si hicieras un baño interno, porque has dejado de comer 10 12 horas. Tomarse un café después de 10 y 12 horas que tu cuerpo está limpiecito, tomándose un café, es como, oye, o sea, ¿con qué te gustaría bañarte? Con algo limpio, claro, ¿sí me hago entender? Entonces es lo mismo nuestro sistema. Bueno, voy dos, no sé, hay muchas cosas, no sé cómo vamos de tiempo. Pues mira, con todo esto ya llevamos 40 minutos, entre lo atrasado y demás llevamos más de 40 minutos, pero está bien. Bueno, entonces, ¿cómo sería empezar una alimentación de acuerdo a la Ayurveda? O sea, una alimentación ayurvédica. ¿Cómo se empezaría? Forzosamente las personas tienen que ir a, ay, no me estés. Acá te escucho, te escucho. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Ok. Sí, entonces, ¿cómo sería eso de que las personas empiecen algo aquí con esta cómo empezarían esta? Obviamente es clave el diagnóstico, es clave conocer cuáles son tus elementos, pero empezando a eliminar productos procesados y prefiriendo alimentos mucho más frescos, especialmente muchos vegetales, eh, hace que sea la diferencia. Hay muchas prácticas, digamos, ya puedes encontrar como muchas herramientas a la hora de recetas ayurvédicas que traen varias cosas. Por ejemplo, los alimentos junto con las especies, porque en Ayurveda, más allá de pensarnos como la nutrición occidental de proteínas, carbohidratos, eh, eh, azúcares, ese tipo, digamos, de macronutrientes y micronutrientes, lo que hacemos en Ayurveda es hablar más desde el concepto de los sabores, del sabor dulce, del sabor astringente, del sabor picante, porque cada uno de los sabores está asociado a los 5 elementos que mencioné cuando arrancamos la conversación, ¿sí? Entonces, por eso se vuelve fundamental que sí entiendas cuál es tu constitución, porque si yo sé que tengo mucha tierra, tengo, digamos, para ponerlo en un sentido, si alguien tiene mucha tierra, se los aseguro que es una persona que tiene de pronto sobrepeso, que tiene huesos grandes, que es una persona grande, pero también que a veces el pensamiento se pone como más pesado, es una persona que no es fácil que tome riesgos, porque la tierra es eso, estable, quieta, ¿sí? Esa persona necesita más bien alimentos ligeros, ¿no? Si te dije que la tierra es una papa, por ejemplo, una zanahoria que están dentro de la tierra. Entonces necesito lo opuesto, necesito alimentos que tengan hojas, que sean muy ligeros, ¿sí? Para que pueda compensar esa tierra que está allí. Entonces, sí se vuelve fundamental. Yo los quiero invitar, van a ver en mis redes sociales, ahí está mi Instagram, a dos herramientas. Una es, vamos a tener un proceso del taller de limpieza y nutrición,
donde lo que vamos a hacer es 2 encuentros online grupales. Nos vamos a encontrar aquí en Zoom, más o menos 10 a 15 personas, no tenemos más espacio. Eh, y vamos a hacer un detox juntas o juntos, casi siempre son mujeres, pero vamos a hacer un proceso de limpieza juntas. Durante esas 2 semanas, dura 7 días, pero durante esas 2 semanas nos vamos a ver un primer día para darles toda la preparación. Las personas empiezan, pero durante esa semana tienen 30 minutos de conversar conmigo de manera personal para acompañarlos y entender cuáles son los elementos que más predominan en esa persona y cuál es la mejor versión de alimentos que le corresponden. Y al final les vamos a dar todas las herramientas para que empiecen a reincorporar sus prácticas de manera mucho más armoniosas a la Ayurveda. Entonces es un reto de 7 días, 2 encuentros online y 30 minutos conmigo, pero la invitación a que hagas ese detox de qué escuchas, qué estás escuchando, qué hueles, qué pones en tu piel, qué pones en tu boca. O sea, son 7 días que es que te regales para cuidarte y sanarte. Eso es como la invitación. Creo que ya lo pueden ver en mi página, pero sí valdría la pena que lo tengan el día. Hoy es un abrebocas, creo que podríamos hacer más encuentros con temas mucho más detallados, porque hoy era solo como contarles de manera general. Sí, fíjate que es bien extenso todo eso que estás hablando del dosha, cuando las personas también tienen su cuerpo constitución fría, constitución más helada, o no sé, todo eso se me hace bien interesante. Yo lo único que hice fue Kundalini Yoga y hablaban también de todo ese tipo de comida, de comidas, cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que vernos todo el tiempo, porque todo eso es parte de tener una vida más saludable, de convertirnos en personas que tienen un estilo de vida que nos hace más conscientes de todo lo que ponemos en nuestro cuerpo, que así como tú dijiste, que vimos, que vemos, que comemos, que bebemos, que olemos, y en realidad no es nada más de perfumes, es todos estos químicos con los cuales limpiamos, todo lo que hay afuera, toda la contaminación. Entonces, es bien extenso, así como tú lo acabas de decir, y pues esto solamente es un poquito de lo mucho que pudiéramos hablar. Te voy a invitar a que escribas tus datos, todo lo que tú tienes ahí en los comentarios para cuando esté el live ya publicado, este, para que sepan dónde encontrar. Exactamente, igual aquí mi Instagram es @de Wellness Ayurveda y creo que la pueden ver desde mi presentación allí, pero claro, gracias a ti, porque sé que es un tema gigante y siento que todas las que somos ya consejeras desde hace varios años, 4 o 5 años, estamos en la labor de dar. En este momento, en Ayurveda le llamamos Dharma y es poner en servicio esto que tenemos y es a través de estos espacios donde damos toda la posibilidad de que las personas se conecten con este maravilloso mundo de Ayurveda porque realmente te transforma y te lo puedo decir por mi experiencia personal, cómo mejora tu salud, cómo cambia la manera como te relacionas con el alimento, cómo te relacionas con el otro. Y como traes prácticas así como el yoga, como las terapias del sonido, como traes muchas otras prácticas que te empiezan a poner en armonía todo el tiempo. Y estar en conciencia, algo que estamos teniendo es que las personas estén en ese despertar de conciencia de que eso no somos solo una materia, sino que estamos conectados con el universo y necesitamos empezar a hacer transformaciones y empezar a hacernos responsables de nuestra salud, no en una capsulita de que alguien tenga que cuidar de nosotros. Yo lo que le digo a la gente es que son curitas, ¿verdad? Normalmente tenemos curitas y las curitas que tomamos. Entonces, pues todo eso hay que irlo quitando prácticamente de nuestra vida
para poder tener una vida más plena, una vida más sana. Exactamente. Si me escriben a este de Instagram o aquí a los comentarios, digan yo quiero, les puedo enviar una guía que tengo que es la guía de comer saludable, que les voy a dar herramientas interesantes de cómo estamos masticando, de cuánta comida ponemos, de qué, a qué hora y qué hora que no comer. Ayuda un montón. Dora, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Ingrid, y disculpa, yo soy nueva con esto de la conexión con Zoom y demás, entonces, se complicó. Vale, espero que igual las personas hayan logrado tener algo de los conceptos y quedaron como cortadas cosas. No duden en volvernos a contactar y ojalá podamos hacer otro ya más expertas en tecnología. Estamos en el otro saber, en el saber del amor y la armonía. Este es otro saber técnico, pero lo estamos tratando. Claro que sí, estamos aprendiendo cosas nuevas cada día y pues esta es una de ellas. Aquí ya parece que ya hay personas que sí están interesadas, entonces, pues, te recuerdo que para que cuando ya esté publicado el live, que pongas tus datos, cómo te pueden encontrar para cualquier persona o otras personas que deseen saber más de todo lo que tú haces. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto en alguna otra próxima. Hasta Muchas pronto. gracias. Namaste. Gracias.